Hola, y bienvenidos a la parte 11 de nuestro catecismo, de la historia del cristianismo. Todos aman una gran lección de historia, ¿verdad? La historia nos muestra lo que nos ha precedido para que podamos aprender y tener una comprensión de cómo son las cosas hoy. De acuerdo, no todas las partes de la historia son emocionantes o tienen el mismo impacto o lecciones que aprender, pero en general es bueno conocer la historia de quién eres, dónde estás y qué eres. Nos ayuda a avanzar. En la sexta parte, repasamos qué es la Iglesia de Cristo y cómo nuestro Dios Todopoderoso la estableció por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Existe para impartir salvación a la humanidad y para adorar y alabar a nuestro Dios amoroso. La parte 11 de nuestro catecismo repasa, muy brevemente, la historia de la Iglesia de Cristo y el cristianismo. Nos da contexto de cómo nuestra Iglesia, es decir, la Iglesia más grande de Cristo, y la Iglesia Nueva Apostólica específicamente, se ha desarrollado con el tiempo hasta lo que es hoy. Podemos leer esto en el Catecismo páginas 375 a la 387 o en la versión Preguntas y Respuestas, preguntas 582 a la 612. Bien, pongámonos nuestro sombrero de aventura y echemos un vistazo a la historia de la Iglesia de Cristo. ¿Cuándo apareció la Iglesia por primera vez? Esto fue en Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo en Jerusalén. Leemos en el libro de Hechos que alrededor de 3.000 fueron bautizados y se convirtieron en la primera congregación, y todos eran judíos. Se caracterizaron por perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la vida, muerte, resurrección y retorno de Jesucristo, en la comunión, donde compartían la vida juntos, en el partimiento del pan, donde celebraban la Santa Cena, y en la oración. Desde Jerusalén, la Iglesia antigua se extendió a través de la obra misionera de los apóstoles y los primeros creyentes a la mayor parte de Asia Menor, Turquía, Siria, Egipto, Italia, África y Asia. Y se extendió a judíos y gentiles por igual. El término cristiano se usó por primera vez en Antioquía, que se encuentra en la antigua Siria o la actual Turquía. También sabemos que todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires por su fe. Después de la muerte de Juan, la Iglesia entró en un periodo sin apóstoles, pero sabemos que el Espíritu Santo permaneció activo. Durante este tiempo hubo muchas persecuciones, hubo oleadas de mártires que dieron su vida por su fe, pero la Iglesia y el Evangelio continuaron propagándose. Durante este tiempo, el inminente retorno del Señor pasó a un segundo plano, pero la palabra de Dios y los sacramentos del bautismo y la Santa Cena se mantuvieron vivos. El Espíritu Santo permaneció activo durante este tiempo, pero el don del Espíritu Santo no pudo ser dispensado porque los apóstoles habían fallecido. El Espíritu Santo durante este tiempo también continuó guiando los escritos y las enseñanzas de la Iglesia antigua. Para el periodo del año 70 al 380 después de Cristo llamamos a estos primeros autores padres apostólicos y desarrollaron cosas como la Confesión de Fe de Nicea. Después del año 380 después de Cristo llamamos a estos autores padres de la Iglesia y continuaron desarrollando los componentes fundamentales del cristianismo basados en los escritos de los padres apostólicos. Una fecha importante a tener en cuenta es el año 381 después de Cristo. En este año el Imperio Romano hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. Y cuando usamos el término iglesia, en este periodo, esto realmente se refiere a la Iglesia católica, antes de cualquier división, y la palabra católica significa universal o para todos. En la Edad Media vemos que comienza el monasticismo. Estos son monjes, monjas y demás. Comenzó en Egipto y se extendió por todo el mundo. Durante el siglo VII vemos que comenzó el islamismo, y gran parte de África y Asia se convirtió al islamismo. Durante ese tiempo hubo las llamadas cruzadas a la Tierra Santa. Estos fueron intentos de las potencias europeas de reclamar Jerusalén y la tierra que la rodea. Otra fecha importante es el año 1054. En este año vemos la división de la Iglesia en una oriental u ortodoxa y una occidental o católica romana. Durante este tiempo, la Edad Media, la Iglesia se volvió cada vez más secular. Estaba involucrada en los asuntos de la comunidad, los gobiernos y la política, y la fe y la doctrina se volvieron cada vez menos importantes. Debido a esto, hubo un llamado para una restauración o renovación de la Iglesia, y hubo esfuerzos dirigidos a que la Iglesia volviera a enfocarse en el Evangelio. Llamamos a estos esfuerzos y a este movimiento la Reforma,
y el más famoso de muchos reformadores es Martín Lutero. Vivió desde 1483 hasta 1546. Es conocido por traducir la Biblia al alemán, en un esfuerzo por ponerla a disposición de las masas en su idioma. Argumentó que la Biblia y su testimonio de Jesucristo debería ser la única base para la doctrina. Vemos también que, como resultado directo de la Reforma, está la Contrarreforma. Este fue un movimiento espiritual de renovación dentro de la Iglesia Católica y también buscó reforzar el poder del papado. Durante este tiempo, del año 1618 al 1648, vemos que estallaron las guerras entre las fuerzas protestantes y católicas. Es importante comprender que estos conflictos no se trataban solo de ideales espirituales para la reforma de la Iglesia, también tenían motivaciones políticas y sociales, y dieron como resultado que cada soberano o gobernante determinara la religión oficial de sus súbditos. La Iglesia en los siglos XVIII y XIX continuó desarrollándose junto con un movimiento llamado la Ilustración. Este movimiento tenía un énfasis excesivo en la razón y el intelecto humanos, y una respuesta directa a este movimiento fue el pietismo, que buscaba una estricta adherencia y estudio de la Biblia, y con ello, compromisos sociales y misioneros. Entonces, durante este periodo hay un enfoque renovado en el trabajo misionero en el país y en el extranjero, y como resultado también hay un movimiento de avivamiento o un llamado a regresar a una fe viva y práctica. Todo esto en la historia prepara ahora el escenario para la actividad renovada de los apóstoles. El ministerio mismo continuó existiendo en la Iglesia después de la muerte de los primeros apóstoles. Simplemente no estaba ocupado por un ser humano vivo. En la década de 1820, los creyentes de Inglaterra, Escocia y Alemania comenzaron a reunirse y estudiar la Biblia. Llegaron a la conclusión de que la actividad del Espíritu Santo, los apóstoles y el énfasis renovado en la segunda venida del Señor son necesarios dentro de la Iglesia. Entonces, en la década de 1830 hubo profecías y hablar en lenguas y milagros que apuntaban a la pronta renovación del ministerio de apóstol. Y luego, en 1832, un hombre llamado John Bates Cardale es llamado y confirmado como el primer apóstol del segundo envío. El ministerio de apóstol vuelve a ser ocupado. Conforme estos apóstoles del segundo envío eran llamados, se les dio la tarea de dispensar todos los sacramentos nuevamente en el nombre del Señor, con plena autoridad. Los apóstoles también tenían la tarea de anunciar el Evangelio y anunciar el perdón de los pecados. Los apóstoles deben mantener viva la promesa del retorno del Señor y preparar a la novia de Cristo para su pronto retorno. Estos primeros apóstoles del segundo llamado formaron una iglesia llamada Iglesia Católica Apostólica. En 1837 se reunieron y desarrollaron el Gran Testimonio y lo enviaron a todas las denominaciones, y fue un llamado a la unificación bajo el liderazgo de los nuevos apóstoles, pero en gran medida no fue aceptado. En 1847, los apóstoles en varios países realizan nuevamente el Santo Sellamiento. Este es nuestro sacramento de recibir el don del Espíritu Santo y el cumplimiento del renacimiento espiritual. Este círculo creía que cuando se alcanzara el número 12 de apóstoles, los llamamientos estarían completos. Ellos creían que eso era todo lo que se necesitaba hasta que el Señor regresara. Pero en el año 1855 murieron 3 de estos apóstoles, y 3 apóstoles más fueron llamados por una profecía. El círculo de los apóstoles restantes rechazó estos nuevos llamamientos y rechazó la idea de que nuevos apóstoles serían llamados. Esto lleva a enero de 1863. La congregación de Hamburgo reconoció el llamamiento del apóstol Rososhaky. Por eso, fueron excomulgados y nace la Iglesia Nueva Apostólica, aunque no se llamaría así sino hasta 1930. Vemos en la Iglesia Nueva Apostólica que un líder entre los apóstoles comenzó a surgir para guiar visiblemente la Iglesia y traer unidad a los apóstoles. En los países de habla hispana lo llamamos el apóstol mayor. Repasemos la lista de nuestros apóstoles mayores. Primero fue Friedrich Krebs, luego Hermann Niehaus, seguido de Johann Gottfried Bischoff, y luego Walter Schmidt.
Luego estaban Ernst Streckheisen y Hans Wille, y luego Richard Fair. Le siguen Wilhelm Leber y hoy Jean-Luc Schneider. La historia del cristianismo y de nuestra iglesia no es lo importante. Nos da contexto sobre lo que es el plan de salvación de Dios. Ver su mano guiando y desarrollando su iglesia a lo largo de la historia nos ayuda a ver que Él es fiel a su promesa. Él completará su plan a través del Espíritu Santo y su obra en su iglesia, y dará a todas las almas la oportunidad de estar con Él eternamente.